La estación Armonía era el nombre más irónico de la galaxia. Durante 6 meses, el centro diplomático flotante había sido todo menos armonioso. 3 especies alienígenas estaban enfrascadas en negociaciones que hacían que ver secar la pintura pareciera una película de acción. Y la pintura estaba ganando. El Imperio Kraxen quería el Sector 7. El colectivo Tuan insistía en que el Sector 7 les pertenecía. Según la subsección 42C del tratado, los clanes Borat afirmaban que sus antepasados habían derramado sangre en las lunas del Sector 7 hace 2 siglos, lo que aparentemente significaba algo importante en su cultura. Nadie cedía, nadie transigía y todos estaban a unos 30 segundos de convertir esta cumbre de paz en una cumbre de guerra. El embajador Flynn, una criatura parecida a una babosa con antebrazos perteneciente a una especie neutral, parecía haber envejecido una década en medio año. Sus párpados se le caían por el cansancio, y desarrolló la manía nerviosa de hacer sonar las 4 manos a la vez. El pobre desgraciado había estado mediando en esta pesadilla desde el primer día, y se notaba. Fue entonces cuando el Consejo Galáctico tomó una decisión desesperada. Llamaron a un humano. En concreto, llamaron al embajador Jack Riley, un tipo de mediana edad de la Tierra con fama de resolver situaciones diplomáticas imposibles mediante lo que los informes oficiales calificaban educadamente de métodos poco ortodoxos. Los informes extraoficiales utilizaron palabras como loco, temerario, y cómo es posible que siga vivo. Jack llegó a la estación Harmony con tan solo una bolsa de lona y una sonrisa que sugería que o bien sabía algo que los demás desconocían, o había perdido completamente la cabeza, posiblemente ambas cosas. Fennec lo recibió en el muelle, gesticulando frenéticamente con los 4 brazos. Embajador Riley, gracias a los cielos que está aquí. Lo he intentado todo. La lógica apela al beneficio mutuo, incluso al soborno, aunque no hablemos de esto último. Relájate, Fennec. Jack le dio una palmada al embajador en lo que podría haber sido un hombro. He leído los archivos. ¿Qué tan malos pueden ser 3 extraterrestres enojados? El ojo de Fennec. Los tallos se retorcieron en lo que Jack más tarde descubriría que era el equivalente alienígena de una risa. Ya verás. La próxima sesión comienza en 1 hora. Te sugiero que te prepares mentalmente. Tal vez meditar. Quizás rezar a las deidades en las que creen los humanos. Jack solo sonrió. Tengo algo mejor que la oración. Amigo, tengo un plan. Ese plan estaba en ese momento en su bolsa de lona, esperando el momento adecuado. Pero primero, Jack necesitaba ver exactamente en qué clase de circo se había metido. La sala de negociaciones fue diseñada para la paz. Iluminación tenue, asientos cómodos, una mesa redonda que simbolizaba la igualdad. Nada de eso importaba. Los 3 delegados alienígenas lo habían convertido en un campo de batalla verbal. El general Truk del Imperio Kraxon era un tipo duro, con problemas de ira. 8 pies de músculo, escamas y mal genio, con mandíbulas que chasqueaban amenazadoramente cada vez que se irritaba, lo cual era constante. Probablemente llevaba 6 meses seguidos chasqueando las mandíbulas. El primer administrador Kijin representaba al colectivo Turán. Imagínese una mantis religiosa de 2 metros de altura que descubrió la burocracia y se enamoró. Llevaba consigo no menos de 4 tabletas y interrumpía todas las conversaciones para recordar las normas del lugar. Su especie se comunicaba mediante una serie de chasquidos y silbidos que el software de traducción reproducía con la voz más monótona imaginable. El señor de la guerra Havik de los clanes Borat era la incógnita. Humanoide, cubierto de cicatrices ceremoniales, con ojos que ardían como si se hubiera ofendido personalmente ante el concepto de compromiso. Su pueblo valoraba el honor por encima de todo lo demás, lo que significaba que cada desacuerdo se convertía en un potencial duelo de honor. Jack observaba desde la galería de observación cómo Fennec intentaba moderar la situación. Salió exactamente como se esperaba. El sector 7 tiene, con razón, grietas en el territorio. Trok gruñó, golpeando la mesa con el puño con tanta fuerza que las tabletas de datos saltaron.
Tenemos la fuerza militar para mantenerlo. Cuestión de orden, interrumpió Kijin. Mandíbulas temblando. Según el Tratado Galáctico 379, la fuerza militar no constituye propiedad legal. Además, en la subsección, mis antepasados murieron en esas lunas. Havik se puso de pie de repente, moviendo la mano hacia donde estaría un arma si permitieran armas en las conversaciones de paz. Su sangre santifica esa tierra. Negar esto es escupir sobre sus tumbas e insultar a todo mi linaje. Insulto a tu linaje todas las mañanas antes del desayuno. Trok respondió al disparo. Entonces me encontrarás en combate, cobarde. Después de que destruya tu mundo natal. Bueno. Caballeros, por favor. La voz de Fennec se quebró. Las 4 manecillas repicaban ahora. Hemos discutido este mismo argumento 473 veces. ¿Podríamos intentar un enfoque diferente? La única alternativa es la guerra, murmuró Trok. Kijin chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Para declararse en guerra es necesario presentar una declaración de intenciones, cuyo trámite tarda un mínimo de 6 semanas. Jack ya había visto suficiente. Se puso de pie en la galería y gritó, «Oigan, una pregunta. ¿Alguno de ustedes realmente quiere el sector 7, o simplemente disfrutan discutiendo sobre ello?» 3 cabezas alienígenas giraron hacia él con expresiones que iban desde la confusión hasta la indignación. Fennec parecía querer meterse debajo de la mesa. ¿Quién es este ser humano? Avax lo exigió. Tu nuevo mejor amigo, dijo Jack, bajando a la planta principal. Embajador Jack Riley, Cuerpo Diplomático de la Tierra. Estoy aquí para poner fin a esto antes de que mueran de viejos o de aburrimiento, lo que ocurra primero. La sesión de la mañana siguiente comenzó como todas las demás. Trok ya gruñía. Kijin había traído 6 tabletas de datos en lugar de 4. Avax parecía haber afilado su honor un rato antes del desayuno. Jack entró cargando algo que ninguno de ellos había visto antes. Una pequeña caja rectangular. ¿Qué es eso?, preguntó Kijin con suspicacia, como si Jack pudiera estar introduciendo de contrabando material de negociación no autorizado. Así, dijo Jack, colocando la caja sobre la mesa y sacando una baraja de cartas, resolveremos su pequeña disputa. Las cartas se extendieron sobre la mesa formando un arco suave. 52 hojas de papel laminado con diseños coloridos. 3 rostros alienígenas los miraban fijamente como si Jack acabara de arrojar una granada activa sobre la mesa de negociación. Se burlan de nosotros, dijo Avax, bajando la voz hasta un susurro peligroso. Hablo en serio. Vamos a jugar al póker. Al mejor de 3 rondas. El ganador decide sobre la división territorial del sector 7. El silencio que siguió era ensordecedor. Las mandíbulas de Trok chasquearon tan rápido que se volvieron borrosas. ¿Quieren que apostemos el futuro de nuestro imperio a una partida de cartas humana? Dejen de hacernos perder el tiempo. Jack se recostó en su silla. Llevan 6 meses hablando y no han llegado a ninguna parte. A mi manera. Terminamos en 6 horas. Quizá menos si aprenden rápido. Esto es muy raro, protestó Kijin, sacando ya sus tabletas de datos. No hay precedentes en la ley de tratados galácticos para resolver disputas territoriales mediante juegos de azar. No es azar, es habilidad, estrategia, leer a los oponentes. Ya saben, todas esas cosas que ustedes 3 dicen dominar, pero que no han demostrado ni una sola vez en medio año de discusiones inútiles. Abs entrecerró los ojos. ¿Se atreven a cuestionar mis capacidades estratégicas? Digo que te has superado una mesa de conferencias. La mesa está ganando, Avax. Un mueble te está derrotando. La mano del señor de la guerra Borit se crispó. Jack había dado en el clavo, y lo sabía. Las mandíbulas de Kijin chasquearon en lo que podría haber sido indignación. Incluso si aceptáramos este absurdo, las reglas tendrían que codificarse, verificarse y someterse a revisión. ¿Tienes miedo de no poder dominar un simple juego humano?
Preguntó Jack con inocencia. Es decir, el colectivo Toan se enorgullece de su superioridad intelectual, ¿no? Pero si te resulta demasiado complicado, nada es demasiado complicado para el intelecto tayurano. Kijin estalló, lo que probablemente fue la primera reacción emocional que mostró en 6 meses. Jack se volvió hacia Trok. Y usted, general, su pueblo son guerreros, valientes, intrépidos. Pero supongo que sentarme a jugar a las cartas me da demasiado miedo. Las grietas no temen a nada. Trok rugió, golpeando la mesa con ambos puños. Voy a aplastar tu póker como aplasto a mis enemigos. Excelente. Así que, vamos a hacer esto. Los 3 extraterrestres intercambiaron miradas. Habían sido manipulados y lo sabían. Pero el orgullo, el ego y 6 meses de estancamiento los habían acorralado. Un solo partido, dijo Havik con cautela. Para demostrar que esto no es indigno de nosotros. Entonces volveremos a las negociaciones propiamente dichas. Claro, claro, dijo Jack, barajando ya las cartas con una facilidad propia de la práctica. Una partida. Aunque, te advierto, una vez que empiezas a jugar al póker, es difícil parar. Hay algo en la emoción del farol, la adrenalina de una buena mano, la satisfacción de leer las señales del oponente. ¿Señas? Preguntó Kijin. Ya verás, dijo Jack con una sonrisa, repartiendo la primera mano. Sin duda lo verás. Flynn, que observaba desde la barrera, se había detenido, haciendo sonar sus manos. Ahora solo rezaba a 17 deidades distintas para cubrirse las espaldas. Enseñar a 3 alienígenas a jugar al Texas Hold'em resultó ser más fácil que ponerlos de acuerdo en cualquier otra cosa, lo que decía más de sus habilidades de negociación que de sus habilidades con las cartas. Estas fichas representan recursos, dijo Kijin, organizando su pila por color y denominación, y el objetivo es acumular el máximo número de fichas mediante apuestas estratégicas basadas en la probabilidad de las cartas y el análisis del comportamiento del oponente. O puedes improvisar y esperar lo mejor, dijo Jack. Eso también funciona. Trok sostenía sus cartas como si lo hubieran ofendido personalmente. Estos símbolos significan nada. ¿Cómo sé qué mano vence a cuál? Jack deslizó una hoja plastificada con la clasificación de las cartas. Corazones, diamantes, tréboles, picas, del 2 al as, la escalera real vence a todo. La carta alta pierde contra todo. Ya lo descubrirás. ¿Y qué? Preguntó Havik lentamente, mirando sus cartas con intensa suspicacia. Constituye juego honorable en el póker. Literalmente nada. Mentir, farolear, despistar. Todo vale. La única regla es no hacer trampa. Havik pareció genuinamente perturbado por este concepto. Creaste un juego donde se fomenta el engaño. Nosotros creamos un juego donde todos saben que probablemente todos mienten. Así que tienes que averiguar quién miente sobre qué. Es básicamente diplomacia con imágenes. La primera ronda fue un hermoso desastre. Trok apostaba agresivamente en cada mano, sin importar qué tuviera. Jack lo vio apostar todas sus fichas con un par de treses contra una escalera visible en la mesa. No mostraré debilidad, declaró el general, revelando su mano perdedora con orgullo. Kijin trató cada decisión como si requiriera la revisión de un comité. La probabilidad de mejorar mi mano en el river es de aproximadamente un 18,4%. Sin embargo, teniendo en cuenta los patrones de apuestas del oponente y la proporción de fichas en su pila, ella seguiría calculando cuando todos los demás se hubieran retirado. Avax jugaba como si cada carta fuera un insulto personal a sus ancestros. Se retiraba con buenas manos porque, este 7 no merece mi atención. Luego apostaba todo con basura porque, los espíritus me exigen que muestre valentía. Su estrategia era menos póker y más interpretativa. Bailar. Jack ganó la primera ronda sin despeinarse. Apenas había prestado atención. En serio. Este juego está amañado, gruñó Trok.
Este juego requiere comprender la varianza estadística dentro de un marco de información incompleta, protestó Kijin. Este juego no tiene honor, murmuró Avax. ¿Queréis jugar la segunda ronda, o preferimos que volvamos a discutir sobre el sector 7 durante otros 6 meses? Preguntó Jack, mientras ya arrastraba los pies. 3 pares de ojos alienígenas lo miraron fijamente. Luego, a regañadientes, volvieron a colocar sus fichas en el centro. La segunda ronda fue diferente. Trok empezó a mirar sus cartas antes de apostar. Concepto revolucionario. Incluso se dio una vez, quejándose todo el tiempo de las retiradas tácticas. Kijin dejó de calcular y comenzó a observar. Sus mandíbulas se contraían ligeramente cuando tenía una buena mano. Jack se dio cuenta. Lo mismo le ocurrió a Avax, que igualó una de sus grandes apuestas y ganó con una pareja mediocre. Y Avax descubrió, sorprendentemente, que tenía un don para leer a las personas o a los extraterrestres, lo que fuera. Atrapó a Trok en un farol, obligando al general a retirarse con Reyes porque Havik lo había mirado fijamente como si pudiera ver su alma. No tenías nada, acusó Trok después de la mano. Ya tuve suficiente, respondió Avax, esbozando una sonrisa en su rostro marcado por las cicatrices. En realidad se estaban comunicando, hablando. Kijin le preguntó a Trok por qué siempre chasqueaba las mandíbulas cuando estaba nervioso. Trok admitió que él hacía lo mismo cuando estaba emocionado, así que ella no podía usarlo en su contra. Avax señaló que Kijin reorganizó sus fichas cuando estaba a punto de retirarse. Esa es información clasificada sobre el comportamiento, protestó Kijin, pero hacía clic en lo que Jack reconoció como diversión. La mano final de la segunda ronda se decidió entre Avax y Jack. El humano tenía el par superior. Avax no tuvo más que audacia y un rojo calculado que Jack no se arriesgaría a una apuesta grande tan pronto en la ronda. Avax apostó todo. Jack lo estudió y luego se retiró. Buen farol. Gracias por reconocer la habilidad cuando la ves, dijo Havik, recogiendo las fichas con evidente satisfacción. La segunda ronda fue para el señor de la guerra Borat. Estaban empatados 1-1. Trok se crujió los nudillos, un sonido como de rocas crujiendo. La tercera ronda lo decide todo. Sí, dijo Jack, repartiendo las cartas con una sonrisa cómplice. Todo. La tercera ronda comenzó con una energía que no se había visto en la sala de negociaciones en los últimos 6 meses. Los 3 extraterrestres se inclinaron hacia adelante, estudiando sus cartas con genuina concentración. Las provocaciones habían evolucionado desde amenazas de aniquilación planetaria hasta acusaciones de mala técnica de faroleo. Progreso. Jack se incluyó en la partida, pero jugó como si hubiera olvidado cómo funciona el póker. Retiró las buenas manos, apostó débilmente por las decentes, en general, se volvió irrelevante para el resultado. Porque esta ronda no se trataba de que él ganara, sino de que ellos descubrieran que ya sabían cómo resolver su problema. La mano clave se desarrolló a los 20 minutos. Trok tenía una mano inicial fuerte. Reyes en el bolsillo. Kijin tenía reina J del mismo palo, completando una escalera. Avax tenía una basura absoluta, pero tenía buena posición y actitud. El fracaso fue estrepitoso. 10 ases de reina del arco iris. Trok apostó fuerte, confiando en sus reyes. Kill y Smooth llamaban calcular probabilidades. Avax subió la escalera, representando al as. No tienes el as. Trok gruñó. Demuéstralo. Avax desafiado. Aquí es donde la cosa se puso interesante. Trok miró a Kijin. ¿Qué estás dibujando? En 6 meses de negociación, Trok nunca le había hecho a Kijin una pregunta directa sobre su puesto. Ahora necesitaba saber si ella representaba una amenaza para ambos. Las mandíbulas de Kijin se contrajeron. Ella podía mentir. En cambio, dijo, proyecto de escalera, 8 outs. Aproximadamente un 32% de probabilidad de completar la escalera en el river. Le estás dando información. Avax protestó.
Estoy estableciendo una comunicación transparente para facilitar la toma de decisiones óptima, respondió Kijin. Luego, tras una pausa, añadió, además, ambos estáis apostando como si quisierais eliminaros mutuamente, y yo me beneficio de que destruyáis vuestras pilas de fichas peleando. Las mandíbulas de Trok chasquearon con un chasquido divertido. Inteligente. Podríamos dividir este caldero, sugirió Havik de repente. Si Trok y yo revisamos la información, minimizamos el riesgo al tiempo que controlamos la agresividad de Kijin. Eso es colusión, señaló Jack con suavidad. También conocida como negociación. Llegó la carta de turno. Un gato. Kijin le había dado de lleno. Apostó con moderación, no lo suficiente como para ahuyentarlos, pero sí lo suficiente para aumentar el bote. Trok la estudió, luego miró a Avax. Si me rindo, irás tú solo tras su dinero. Si llamas, perdemos los dos. Avax contraatacó. A menos que acordemos pasar al final del recorrido y dejar que gane la mejor mano honestamente. ¿Me estás pidiendo que confíe en que no apostarás si mejoras? Trok preguntó incrédulo. Te pregunto si valoras más ganar esta mano que eliminarme del juego. Trok lo pensó. Lo pensé detenidamente. ¿Qué ofreces a cambio de esta información de confianza? No tengo el as. Tengo rey y sin traje. Estoy representando una fuerza que no poseo. Silencio sepulcral. Abs acababa de mostrar sus cartas. Metafórica y literalmente. Se había vuelto vulnerable para llegar a un acuerdo. Tro asintió lentamente. Yo la llamo apuesta. Revisamos el río. Acordado. Acordado. El río estaba desierto. Ambos extraterrestres lo comprobaron. Kijin reveló su escalera y se llevó el bote, pero Trok y Avax habían mantenido sus pilas. Habían negociado un acuerdo en medio de una mano de póker. Jack les dejó jugar 3 manos más antes de colocar sus cartas y decir, entonces, ¿qué tal el sector 7? Todos lo miraron como si hubieran olvidado dónde estaban. Ustedes 3 acaban de pasar la última hora haciendo exactamente lo que afirmaban que era imposible. Trok, compartiste información con antiguos enemigos. Kijin, tomaste decisiones basadas en datos incompletos e intuición. Avax, mostraste vulnerabilidad para construir una alianza. Usted negoció. Hiciste una concesión. Ustedes trabajaron juntos. Todo ello sin que nadie amenace con arrasar un planeta natal. Las mandíbulas de Kijin se quedaron paralizadas a mitad del clic. Esto fue un ejercicio de ingeniería social. Esto era póker, corrigió Jack. Pero sí, también eso. Verás, esto es lo que ocurre con las disputas territoriales. En realidad no se trata de territorio. Se trata de orgullo, miedo y la incapacidad de ceder sin perder la cara. El póker te da una excusa. No estás cediendo el sector 7. Estás realizando una jugada estratégica basada en los recursos disponibles y el posicionamiento del oponente. Trok se reclinó hacia atrás, y su enorme figura de algún modo parecía menos amenazante. El Imperio Kraxen podría aceptar un acuerdo de reparto de recursos si se abordaran las consideraciones militares pertinentes. Kijin añadió que el colectivo Tayuran requiere supervisión regulatoria, pero podría ceder el control administrativo primario a cambio de participación económica. Los clanes Borat deben tener sitios culturales preservados, dijo Havik en voz baja. El honor de nuestros antepasados exige reconocimiento, no control. Jack extendió las manos. Entonces, divídelo. Protección militar a cargo de Kraxen. Gestión administrativa a cargo de Turán. Preservación cultural por Borat. Cada uno obtiene lo que realmente necesita en lugar de pelearse por quién se queda con todo. Los 3 extraterrestres se miraron entre sí. Me miré a mí misma, quizá por primera vez en 6 meses. Eso podría funcionar. Lo admitió. Es equitativo. Kijin estuvo de acuerdo. Respeta a todas las partes. Avax asintió. Fennec, que había estado observando con las 4 manos cubriéndose el rostro, las bajó lentamente.
¿Estás diciendo que habéis llegado a un acuerdo? Decimos que necesitamos negociar los detalles. Kijin corrigió. Pero sí, el marco es aceptable. Jack recogió sus cartas. Excelente. Ustedes tres deben definir los detalles. Voy a tomarme un café o lo que sea que sirvan como café en esta estación. Una semana después, Jack se encontraba en la misma sala de negociaciones, observando cómo 3 delegados alienígenas firmaban el acuerdo del Sector 7. El documento tenía 70 páginas porque Kijin había insistido en un formato adecuado, pero el acuerdo principal cabía en una sola página. Gobernanza compartida, respeto mutuo, que nadie destruya el planeta de nadie. Fennec parecía haber rejuvenecido 20 años y haber recuperado sus ganas de vivir. Sus 4 brazos gesticulaban con entusiasmo mientras preparaba las transmisiones oficiales al Consejo Galáctico. Notable. Absolutamente extraordinario. 6 meses de estancamiento resueltos en una semana. Una semana y una partida de póker. Troc corrigió. El general incluso sonrió durante la sesión final de negociación. Jack no sabía que las grietas y los rostros pudieran hacer eso. He elaborado un marco preliminar para sesiones regulares de póker diplomático, anunció Kijin. Porque, por supuesto, lo tenía. Los juegos estructurados podrían facilitar las negociaciones en curso sobre acuerdos comerciales, disputas fronterizas y programas de intercambio cultural. Mi pueblo encontraría honor en la celebración de tales contiendas. Abac añadió que había dejado de amenazar con duelos hacía 3 días. Nuevo récord personal. La ceremonia de firma concluyó con lo que los humanos llamarían una sesión de fotos y lo que la galaxia denominó un momento de documentación histórica. 3 antiguos enemigos, de pie juntos, con una expresión casi amistosa. Fennec logró salir en la foto a pesar de su menor estatura. Jack estaba guardando sus cosas en su bolsa de lona cuando Abac se acercó. Embajador Riley, tengo una pregunta. Disparar. ¿Cómo supiste que esto funcionaría? Las cartas, el juego. Apostaste el futuro de 3 civilizaciones a una actividad recreativa humana. Troy y Kijin se habían acercado, claramente interesados en la respuesta. Jack cerró la cremallera de su mochila y se la echó al hombro. Esto es lo que pasa con los humanos. No somos la especie más fuerte de la galaxia. Ni los más inteligentes, ni los más avanzados. Pero pasamos unos 10.000 años averiguando cómo sentarnos a la mesa con gente a la que odiábamos absolutamente, y de alguna manera, no matarnos entre nosotros. Eso es diplomacia, observó Kijin. Eso es póker, replicó Jack. Las mismas habilidades, diferentes riesgos. Perfeccionamos el arte de sentarnos alrededor de una mesa, mentirnos descaradamente, leer el lenguaje corporal, cerrar tratos, romper tratos, y de alguna manera, marcharnos como amigos, o al menos no como enemigos. Lo llamamos diplomacia cuando es oficial, y póker cuando no lo es. Pero es el mismo juego. Has convertido un juego de cartas en un arma, dijo Troc, con tono impresionado. Te di una tabla diferente. El anterior no funcionaba. Necesitaba algo donde perder no se sintiera como una rendición y ganar no requiriera destruir al otro. El póker es perfecto para eso. Todos perdemos alguna vez. En ocasiones, todos ganan. Y el juego continúa. Jack se dirigió al hangar de muelles y luego se detuvo en la puerta. Ah, y una cosa más. Abax, tienes que contarlo. Te tocas la cicatriz izquierda cuando estás faroleando. Quizás deberías trabajar en eso. La mano del señor de la guerra Borat se congeló a medio camino de su rostro. Tras él, las mandíbulas de Tro chasquearon con diversión y el traductor de Kijin tradujo algo que podría haber sido una risa. Jack sonrió y los dejó solos. 3 días después, la plataforma de observación de Station Harmony se había convertido en una sala de póker habitual. La disputa del Sector 7 se resolvió, pero el juego había cobrado vida propia. Troc,
Quillín y Avax estaban sentados alrededor de una mesa con Fennec y otros 2 diplomáticos que habían oído hablar de la legendaria pieza a través de Poker Summit. Yo subo la apuesta, anunció, empujando las fichas hacia adelante. Quillín señaló que, estadísticamente, no era aconsejable dada la visibilidad de las cartas, pero aún así llamó. Tus antepasados estarían orgullosos de ese farol, dijo Havik, cruzando las manos. Y en algún punto entre las fichas, las cartas y las bromas, 3 especies que casi habían entrado en guerra estaban convirtiéndose en algo parecido a amigos. El juego continuó. La pieza aguantó, y al final, eso es todo lo que fue el póker. Un grupo de personas sentadas a una mesa intentando averiguar si podían confiar lo suficiente entre sí como para pasar a la siguiente mano.